el equipo 2, Aarón, Begoña Sánchez, Eduardo Montalvo y Gerardo Marín. Y este es acerca de nuestro proyecto de refrigeración pasiva en un sistema. Se va a dividir en introducción, experimentación, cálculos, la parte de MATLAB y la... La refrigeración pasiva permite la climatización de un sistema sin ayuda de un factor externo. Es un proceso autónomo y esta autonomía le permite que su aplicación se pueda dar en diversos sectores, ya que no necesita muchos componentes para funcionar. En ingeniería se aplica para reducir, controlar, disipar y regular el calor dentro de un sistema. Es muy eficaz porque el mismo sistema usa sus propios recursos de forma natural y termina logrando su función eh, usando niveles bajos de energía. Un ejemplo simple de este sistema es una hielera y se puede también ver reflejado en las casas pasivas, que un ejemplo es que usan paredes más angostas para mantener fresca la casa. Y bueno, ahora vamos a la parte de la experimentación, que ya es el desarrollo del experimento. Y bueno, o sea, nuestro principal objetivo era desarrollar un sistema que fuera capaz de transportar medicinas o cualquier otra sustancia, pero que éstas se encontraran dentro de un rango de temperatura en específico. Y bueno, también buscábamos que se mantuviera la temperatura interior y que pues al mismo tiempo se estuviera como retardando el proceso de llegar a un equilibrio térmico con el ambiente. Y nosotros al principio hicimos una tabla en donde poníamos las sustancias una vez que las elegimos e investigamos el calor específico, la densidad, el volumen y la masa que más adelante nos ayudaron a poder obtener algunos resultados. Y bueno, aquí pusimos como una simulación de cómo nos quedó nuestro sistema. Tratamos de implementarlo de esta manera para no tener que abrir la tapa todo el tiempo. Y aunque a veces la abríamos para ver si el termómetro estaba bien, estaba tocando la sustancia para poder tomar bien la temperatura, básicamente tenía un hoyo arriba en la hielera y solamente el termómetro entraba por ahí y ya. Entonces nosotros utilizamos un recipiente plástico de 500 mililitros para todas las sustancias del mismo tipo de plástico. Iniciamos con 10 grados y bueno, tomamos el tiempo cada 15 minutos por 2 horas. Okay. Y bueno, obtuvimos tablas de este tipo para cada una de las sustancias y después lo graficamos y obtuvimos gráficas de grados Celsius y grados Fahrenheit. Entonces, esta, por ejemplo, es la gráfica del alcohol etílico. Ahora ya tenemos la gráfica de la cerveza, la gráfica del refresco, de la leche y del agua. Y bueno, lo que podemos interpretar de estas gráficas es que ambas, pues, pasarlo, gracias. Que el elemento analizado, dependiendo de cada sustancia, es que va subiendo de manera significativa. Y nos podemos dar cuenta que definitivamente la hielera está retrasando el proceso entre la temperatura del exterior y la del líquido. Y si hacemos también un análisis de tendencia de cada uno de los líquidos, nos podemos dar cuenta que su temperatura tiene como, bueno, que su cambio no es lineal y esto pues se debe al comportamiento de la temperatura y definitivamente el calor específico de los elementos. Okay. Bueno, ahora presentaremos los cálculos que se realizaron para la solución del reto. En este caso, pues primero que nada tenemos el análisis y modelado de transferencia de calor. Necesitamos conocer el desempeño de nuestro sistema, por lo que para esto pues nos basamos primero que nada en la ley de Fourier, la cual establece la cantidad de calor absorbida o cedida de una superficie a otra con respecto al tiempo. En este caso, pues como sabemos, la ley de Fourier está establecida para medir esa transferencia de calor entre superficies que están unidas de manera paralela, por lo que teníamos que adaptarla a lo que necesitábamos nosotros. Como nuestra hielera contaba de 6 caras que no estaban unidas de manera paralela, lo que fuimos o la adaptación que se hizo fue cambiar esa área transversal a un área total, o sea, la sumatoria de todas las áreas de las caras que conformaban la hielera. Una vez que se hizo esa adaptación, buscamos los datos, o sea, el coeficiente de conductividad térmica de la hielera, el espesor de nuestra hielera, la temperatura interior, la temperatura exterior. Nos encargamos también de medir las caras, o sea, los lados de cada una de las caras de la hielera,
está en la siguiente diapositiva. Y de ahí optamos por encontrar el área de cada una de ellas, para encontrar el área total, que fue de 0.5112 metros cuadrados. Una vez que tuvimos estos datos, encontramos pues la transferencia de calor de nuestro sistema. Pero algo que cabe destacar es que los experimentos se realizaron en dos zonas geográficas diferentes. 4 de ellos fueron en Puebla y uno de ellos fue en Tabasco. En este Ok, caso, ¿quién lo hizo en Tabasco? profe. Ok, La diferencia que hubo en nuestra fórmula, o sea, lo único que cambió en nuestra fórmula fue la temperatura exterior, ya que todos guardamos que fuera la misma hielera, que fuera del mismo material, que fuera del mismo espesor, las mismas medidas. Y que también, como dijo Begoña, las sustancias empezaron en una temperatura de 10 grados centígrados. En este caso se obtuvo que en Puebla hubo una transferencia de calor de menos 14.3 watts y en el estado de Tabasco de menos 17.6. La transferencia de calor negativa indica que hay una ganancia de calor dentro del proceso de aclimatación. O en pocas palabras, que durante el proceso que se hicieron las mediciones de la temperatura, en el proceso de 2 horas, hubo una ganancia de temperatura, o sea, lo más frío pasó a lo más caliente durante este tiempo. Y se puede decir que el sistema es viable, pero hay ciertas mejoras que pueden hacerse para tratar de mantener los alimentos, medicamentos o líquidos que estén dentro del sistema a una temperatura mejor o más fría durante más tiempo. ok. Bueno, para modelar la temperatura interna del sistema, como mencionaron, se tomaron en cuenta dos componentes muy importantes que son la ley de Fourier, así como la primera ley de la termodinámica que se delimita el concepto de calor. Primero la ley de Fourier porque es la que modela el sistema, en este caso de la hielera, y el calor el calor porque modela ya sea el comportamiento de cualquier líquido o de la sustancia usada. Ahora, para desarrollar la ecuación que usamos para encontrar el modelo de la temperatura de los líquidos, tuvimos que usar estas dos, como ya se mencionaron, que era la ley de Fourier o el flujo de calor y la primera ley de la termodinámica con respecto al calor. En este caso, como podemos observar que Q es igual a Q punto por diferencial de T, es la relación que encontramos entre estas dos ecuaciones y el tiempo para poder hacer una relación entre las mismas, donde empezamos a igualar las ecuaciones y al final nos damos cuenta que tiene un cierto parecido a la ley de enfriamiento de Newton. Pero para hacer esta posible, tenemos que eliminar las variables como el área, el espesor, la masa o el calor específico, lo cual todas son constantes, entonces se toman como K. De ahí nada más se acomoda la ecuación y nos damos cuenta que da la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. De ahí hacemos una simple integración y termina resultando en la ecuación base, que es la última que se puede observar. Bueno, una vez que conocemos esto, pues optó por utilizar tanto un método numérico como un método analítico para describir el comportamiento de la temperatura de nuestras sustancias con respecto al tiempo. La siguiente expresión que ven en pantalla es resultado de la igualación que se realizó anteriormente en la diapositiva anterior. Y una vez que teníamos pues todos los valores numéricos de todas las variables, la temperatura interna, la temperatura exterior, el coeficiente de conductividad térmica, lo que se hizo fue llevar esta fórmula a un código en MATLAB para que se pudiera realizar las gráficas correspondientes a cada sustancia y poder realizar la interpretación de las mismas. Algo importante que hay que decir es que el diferencial del tiempo en este caso fue tomado como el paso o el tiempo en el que fueron medidas las temperaturas en nuestro experimento, o sea, en intervalos de 15 minutos durante 2 horas. Ok, bueno, una vez que ya tenemos el modelado numérico, lo que pasamos a hacer es hacer otro tipo de modelado para comparar qué resultados pueden variar y qué resultados son iguales. Tenemos el método analítico. Lo que hicimos igual en el método analítico fue lo que dijo mi compañero Gerardo. Primero tenemos la ecuación de calor igualada a lo que es la ley de Fourier. Como estamos viendo que la temperatura está hacia la izquierda, lo único que hacemos es pasarlo bueno, está a la derecha, lo único que hacemos es pasarlo hacia la izquierda para crear un diferencial de temperaturas. Normalmente la ley de enfriamiento nos dice que es diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo. Lo que hacemos es pasar el diferencial de tiempo a la derecha para hacer la distribución y a la izquierda las temperaturas, la diferencia de temperatura externa e interna. Normalmente, para hacer más fácil el cálculo, sacamos todas las constantes, que es la coeficiente de transferencia, las áreas totales, el espesor, la masa y el calor específico, y lo que hacemos es una integración más fácil por izquierda y derecha.
Entonces nos sale que es logaritmo natural de temperatura externa menos interna. Tenemos que tenerla menos K y eso nos da que es K por T. Metemos Euler, simplificamos aquí en la parte derecha como se ve en esta zona y prácticamente pasamos la temperatura externa hacia la derecha y se va despejando hasta que te queda la ley de Fourier, digo, perdón, la ley de enfriamiento, como se puede ver en esta línea. Una vez que ya tenemos esta expresión, tenemos que despejar las variables. Como nosotros teníamos inicialmente que son 10 grados en el momento que tú metes el líquido hacia la hielera y tenemos que son 23 externos, solamente haces el despeje para C, ya que el tiempo es cero, se va a la K y nos está dando que nuestra C es menos 13. Una vez que ya tienes el valor de esa constante C, lo pasas de nuevo, bueno, nuevamente hacia tu expresión final y te queda que es temperatura dependiente del tiempo de 23 menos 13 por Euler a la K. K, ahorita les voy a explicar más o menos cómo sale. K es una variable constante, no tiene nada que ver con otra cosa, que es dependiente del tiempo. Tenemos dos tipos de ecuaciones aquí. Como les comentábamos, se modela en Puebla y se modela a su vez en Tabasco. Entonces, como en Tabasco la temperatura externa era de 26, obviamente para hacer el despeje de la C va a cambiar y queda como si fuera menos 16. Entonces, por eso es la diferencia entre estas fórmulas para el modelo analítico. Aquí vamos a explicar lo que es la constante K. Prácticamente solamente es una constante que tú utilizas en la obtención del método analítico. Como les comentaba, es la conjunción de lo que es el coeficiente de transferencia, la temperatura total, el espesor, la masa y el calor específico. Obviamente, esta K va a variar dependiendo de los líquidos que hayamos tomado. Nosotros hicimos el alcohol, la leche, el alcohol fermentado, el agua y el refresco. Como ustedes pueden ver, estas son las Ks que utilizamos dentro de la simulación de MATLAB para sacar las gráficas y posteriormente sacar los resultados que les va a comentar mi compañero. Bueno, el software de MATLAB se utilizó para generar las gráficas, dando las ecuaciones para cada método, así como sus variables. Ok, a ver, tiempo contra temperatura. Ajá. Bueno, estas gráficas representan el cambio de las temperaturas teóricas, numéricas y experimentales respecto al periodo que estuvieron dentro de la hielera, y cada una con sus respectivas ecuaciones, en las que puede variar en cada sustancia debido a que tienen diferentes propiedades. Y bueno, con estas variables se pudieron graficar con las fórmulas. Ok, bueno, ahorita pasamos a lo que es el código analítico. Más o menos te voy a explicar qué es lo que se tuvo que hacer y qué constantes se tuvieron que tener en cuenta para hacer el modelado. En la parte superior podemos ver qué es la declaración de variables. Tenemos una declaración de variable que es meramente expositiva. Tenemos que TS es igual a 23 en el caso de Puebla. Lo que tienes que hacer es inicializar todas tus variables que vas a meter en el for. Por ejemplo, podemos inicializar lo que es la temperatura externa, eh, la C, que es el despeje, que creo que es menos 13, y la K. Como la K es una constante, también la puedes inicializar arriba para posteriormente usarla en lo que es el for. Posteriormente pasamos a lo que son las iteraciones. Esto nos va a ayudar a repetir el proceso las veces que queramos, que en este tiempo no va a ser las veces que queramos, sino va a ser de un tiempo inicial a un tiempo final. Podemos poner algún intervalo o algún como tipo de incremento para que esto sea más fino. Ahorita solamente lo vamos a hacer de tiempo inicial a tiempo final por métodos demostrativos y tenemos que la fórmula inicial, dependiente de i, es igual a ts menos c por la exponencial de k por i. K por i reemplazamos lo que es el tiempo por la variable i, ya que esta es la que está como procesando. O sea, es la que se está iterando y la que está cambiando cada vez. Una vez que ya tenemos eso, solamente nos vamos a la parte de graficar y ploteamos lo que es el tiempo contra la temperatura. Y esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con la gráfica analítica en MATLAB. Oye, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre esa y la anterior, la de la diapositiva anterior? Ah, ok. La de la diapositiva anterior es que este es un método numérico.
Lo que Ok, tenemos que hacer ok. es, estamos comparando posiciones entre una anterior y una después. Como lo puede ver aquí en Ujú. las iteraciones, profe, también tenemos que es de 1 a 120. ¿Por qué 1? Porque un arreglo no puede tener una posición cero. Oye, y ahí Entonces, la DT, ¿qué tomaron? ¿El tiempo de los 15? ¿Ese es su DT de los exactamente, 15 minutos? la DT es 15, ¿por qué? Porque estamos haciendo saltos y tomamos nosotros mediciones en cada 15 minutos. Ujú, Entonces, lo que estamos haciendo es inicializamos variables, tiempo, tal, 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 o sea, no puse todas, pero es como por objeto demostrativo. ujú. Inicializamos que nuestro primer valor de Y es 10. ¿Por qué 10? Porque es con la temperatura que se metió el líquido hacia la hielera. Ok. Después Ujú, pasamos a las iteraciones y estamos diciendo, ¿sabes qué? De mi temperatura, en mi posición 1, súmale 1 y eso es lo que vas a registrar. ujú, ujú. Y tenemos la ley Ok. de, o sea, la ley de la que nos estábamos dando principalmente, que es O la sea, digamos temperatura. que esta es como simplemente sustituyendo datos y la otra ya es con la solución, ¿no? De la Es correcto. ecuación diferencial. Ujú, Sí, este es método numérico, que prácticamente comparas posiciones, y la siguiente ya es con la ley de enfriamiento. Obviamente hay ujú, otros métodos numéricos que se pueden hacer como el método de Gauss. En este momento no utilizamos el método de Gauss. ¿Por qué? Porque da unos resultados completamente diferentes a los que se tienen esperados con el método. ujú. Ahora Ok. vamos con el código experimental. Si quieres, Diego. Y bueno, para el código experimental, agarramos los datos que íbamos tomando en el experimento que íbamos analizando, que en un periodo de 15 minutos, y bueno, agarramos las temperaturas que medíamos y las fuimos graficando en función del tiempo. Ujú, Y bueno, esos comportamientos muestran un comportamiento similar a uno teórico, pero sin embargo sabemos que no son precisos, y esto se debe a que puede haber errores sistemáticos y aleatorios que pudieron darse en nuestras mediciones de variables. Pero bueno, estas aproximaciones nos dan una buena perspectiva del flujo de la energía, por lo que son modelos apropiados para dar seguimiento al cambio de la temperatura y al estudio de la termodinámica, a la pérdida de energía y además para la comprensión de los sistemas. Es importante tener una comparación entre estos métodos, ya que de esa manera podemos determinar qué método es el más apropiado y adecuado y eficiente para analizar un sistema. Un modelo teórico muestra un comportamiento ideal, pero un comportamiento ideal de la situación. Pero realmente en la vida real no es así. Habrá errores que se puedan dar y otros métodos son alternativas que nos ayudan a llegar a la solución. ujú. Bueno, y finalmente, para nuestra conclusión general como equipo y nuestras mejoras al sistema. Básicamente concluimos estas tres principales cosas, que es que se pueden aplicar los tres métodos para resolver el problema, como se vieron en las gráficas, que son el teórico, el numérico y el experimental, que como también se ven en las últimas gráficas de comparación, hay mucha incertidumbre a la hora de medir la temperatura porque hay demasiados factores que la pueden afectar y que con respecto al sistema, las mejoras pueden aplicarse de diferentes maneras para diferentes propósitos. En nuestro caso, las implementaciones que haríamos para mantener la temperatura más tiempo o que la temperatura del líquido no se elevara tan rápido sería que, o sea, reducir el área en un total del 25%, el área total, y hacer el espesor del material el doble, de tal forma que podemos aguantar el calor más tiempo o de otras formas la pérdida de calor es menor, como se puede observar en la última gráfica, que mostraría cómo es la mejora contra la actual. Ok, ok. Y Bien. eso sería todo. Pues bien, Gracias. chicos, felicidades. Me gustó mucho su análisis.